Fíjense cómo influirá el dólar en nuestra vida cotidiana en los distintos aspectos, no solamente esto en los contratos de los equipos de fútbol, sino que en muchas otras cuestiones de las que venimos hablando hace un largo tiempo, los viajes, que decíamos recién cuando hablábamos de turismo internacional, y de cosas mucho más cercanas y más necesarias, porque uno puede elegir si va a un partido de fútbol, si contrata a un jugador o si va a un viaje al exterior. Pero cuando se trata, por ejemplo, de medicamentos, la situación es realmente preocupante. Sí. Hay muchos remedios que son importados y otros que tienen componentes importados. Y eso, entre otras cosas, ha producido una disparada como nunca antes en la historia de los medicamentos y de los laboratorios en nuestro país. Al punto tal que se da un fenómeno particular. La gente va con la receta a la farmacia y le pide al farmacéutico, si tiene 3 medicamentos recetados, pagar 2 o 1 o lo que le alcance. Tras el salto del dólar y la devaluación de la moneda nacional, otro de los rubros que no pudo escapar del remarque de precios es el farmacéutico. En poco más de una semana, algunos medicamentos aumentaron su valor de un 10 a un 30%, según el laboratorio. Sin embargo, los incrementos no solo responden a los movimientos económicos de los últimos días. En lo que va de este 2019, algunos remedios, como por ejemplo los destinados a tratar problemas de tiroides, diabetes o trastornos hepáticos, superan el 40% de aumento, así como los antiespasmódicos y diuréticos. Es que desde que el Gobierno Nacional regula y autoriza los precios a través del ANMAT, las actualizaciones de los valores son constantes. La levotiroxina, por ejemplo, el 1 de agosto del 2015 costaba 59 pesos con 60 centavos y hoy tiene un valor de 510 pesos. Es decir, que el porcentaje de aumento para este medicamento es del 864% en 4 años. En tanto, los medicamentos genéricos aumentaron en los últimos días un 20%, mientras que en otros casos las droguerías no están entregando fármacos. Pero también hay otros remedios de uso cotidiano que vienen registrando una suba más silenciosa pero sostenida. De hecho, los farmacéuticos aseguran que los incrementos se dan todos los meses e inclusive pueden registrarse hasta 2 actualizaciones en 30 días. Las subas rondan entre un 4 y un 5%. Tales son los casos del paracetamol o el ibuprofeno, que en 8 meses registraron un incremento mensual del 3%, lo que acumula el 24% de aumento. Con la suba de precios, también el comportamiento de los pacientes ha cambiado. Desde los colegios de farmacéuticos y los laboratorios indican que este año la compra disminuyó cerca de un 7%. En otras palabras, los pacientes compran lo que les alcanza y no todo lo que el médico indica en la receta. La verdad es que los números impactan. Fíjense ustedes lo que decía ahí sobre la levotiroxina, que es una droga ahora que se usa tal vez más que en otra época. Creo que regula la tiroides, ¿no? La tiroides, sí, es importantísima. Sí. Es lo que 800% de aumento en 3 años. 800 de 59,60 a 510 pesos. En 4 años aumentó un 864%. Es insostenible. Ahí está la comparación, fíjense ustedes. Y esto es para mucha gente es un medicamento vital en el funcionamiento del organismo. Todos los días tenés que tomarlo, imagínate, 510 pesos, o sea, poner que viene para un mes la caja, o sea, Hay que reconocer que en muchos casos las obras sociales se hacen cargo de un porcentaje a veces más alto que otro. Y ese es otro problema, porque hay muchos medicamentos que quedaron descubiertos, sobre todo para PAMI. Sí, para PAMI. Pero eso es algo que no trasciende de alguna manera, terminan gente no pudiendo tener su medicamento porque no entra en la cobertura y no, fíjate que no trasciende, no se sabe. El paracetamol 24% en 8 meses, que es una de las drogas más comunes, por ahí está sobreutilizada. Mucha gente, ante lo primero síntoma se toma un paracetamol. Sí. Y después tenés
un montón de otras cuestiones, como por ejemplo decías, las prótesis odontológicas, ¿no? Las prótesis están incomprables, han sufrido un aumento enorme. Bueno, volviendo un segundo al tema esto de los medicamentos, yo estuve leyendo cuál es la diferencia por ahí, porque en algún punto, en algún momento, los medicamentos se dejaron de regularizar y ahora se te pueden ir a las nubes y no hay ningún tipo de control. Antes los laboratorios tenían que mandar una lista con posibles precios, cuando estaba en su momento Moreno, y le mandaban y él decía, bueno, este precio sí, no, bájenlo acá. Había como un control. Ese control se sacó. Bueno, hubo mucha resistencia a ese control. Claro. Hubo mucha resistencia. Pero bueno, entonces ahora, o sea, ¿quién te controla que te baja un precio o no? O sea, el medicamento sí lo tenés que comprar. Desregulado el mercado totalmente. Y decíamos, fíjense que algunos componentes de los medicamentos tienen una explicación porque son productos importados, pero otros no. Dicen, por ejemplo, los blisters son de un aluminio importado, de un material que se importa, entonces eso le encarece. Pero ponele que no fuera ese, algún otro componente dentro de la propia droga también. Pero después hay aumentos que son arbitrariamente establecidos por los laboratorios por la demanda, por ejemplo, porque la gente a pesar de esto sigue comprando, aunque se ha dado el fenómeno de que sobre todo los jubilados, van a comprar, nos contaba un farmacéutico, con una receta que tiene 3 remedios y eligen llevarse 2. Claro. Y dicen, bueno, el otro no lo tomo.